Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:16 en la mañana. Más adelante estará con nosotros Ronnie Aliaga, asambleísta de Revolución Ciudadana y también integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL y de la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana, donde esta semana justamente se empezó a analizar la situación del ministro de Energía y Minas. Estará con nosotros más adelante. Antes le quiero dar el buenos días al doctor Jorge Núñez. Él es antropólogo, cofundador de Caleidos S, que es el Centro de Etnografía Interdisciplinaria, y también miembro de Contraprisiones, que es un esfuerzo, una articulación que está siempre brindando seguimiento a lo que está pasando en el sistema carcelario del país. Doctor Núñez, bienvenido, buen día. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días, Belkis. Buenos días, Fabricio. Gracias por la invitación y buenos días a toda su audiencia. A usted, doctor, gracias por la gentileza. A ver, estamos enfrentando nuevos capítulos de crisis carcelaria y nuevos capítulos de inseguridad. El último fin de semana, por ejemplo, no es un dato menor. Entre viernes, sábado y domingo pasados, hace exactamente una semana, en la denominada Zona 8 de la provincia del Guayas, que incluye Guayaquil, Durán y San Borondón, ocurrieron 21 sicariatos. 21. En apenas 3 días, que es una cifra que no tiene precedentes, por el lado de Guayas. Por el lado de Esmeraldas, las estadísticas dan cuenta que entre enero y mediados de octubre de este año, el número de muertes violentas en la provincia verde se ha multiplicado por 4 con relación a la misma cifra, digamos a la cifra del mismo periodo del año anterior. Lo de Esmeraldas es una cosa terrible. Y en medio, la recurrente crisis en las cárceles, pero fundamentalmente en la penitenciaría del Litoral. En este mes hemos tenido 2 episodios de violencia en la penitenciaría del Litoral, el uno hace pocos días y el otro a inicios de este mes. ¿Cuál es su valoración sobre lo que está pasando, doctor? Tenga la bondad. Bueno, no sé si usted recuerda, pero la primera vez que usted me invitó a su programa en la tarde, una de las cosas que conversamos fue que el gran peligro de la crisis carcelaria era la expansión de la frontera penitenciaria. Y era básicamente esto, tiene que ver con empezar a gestionar barrios enteros de las ciudades como si fuesen pabellones de una cárcel, ¿no es cierto? Lo hemos visto también en las manifestaciones, tiene que ver con el control de la protesta como si fuese un amotinamiento, y ahora lo estamos viendo también en la escena democrática y tiene que ver básicamente con que la política ecuatoriana se ha convertido en una suerte de guerra entre bandas. Entonces, yo creo que hay que analizar es fundamentalmente cuál es el origen y cuál fue el problema que desencadenó la crisis carcelaria. Y en eso hay varios factores, hay diferentes teorías al respecto, pero algo que nosotros hemos estudiado, sobre todo desde Caleidos y desde el diagnóstico, es que la gestión policial de la rehabilitación social ocasionó varios problemas. Uno de esos problemas es que permitió o fomentó la constitución del crimen organizado dentro de las cárceles. ¿Y cómo pasó esto? Fundamentalmente, si recordamos esa entrevista, yo le comentaba que en 2015 se crea una pequeña unidad que se llamó la Unidad del Ultramundo, que básicamente estaba encargada de producir inteligencia policial dentro de las cárceles, no para evitar la violencia dentro de las cárceles, sino para saber cómo se estaba comportando el crimen afuera, particularmente el mercado de la cocaína, porque la policía mide, las métricas que miden su efectividad tienen que ver con las incautaciones. ¿Esto qué es lo que hizo? La policía reclutó a los líderes de bandas. En ese tiempo, incluso esto pasó un poco antes de que JL, el que llamaron el gran líder de los choneros y el que logró esta paz entre distintas bandas, adquiera todo ese poder, y entonces la policía conseguía información de los líderes de bandas, pero a la vez tenía que tolerar que ellos se autosegreguen en pabellones, ganen poder, empiecen a reclutar gente, y esto fundamentalmente lo que desencadenó es una suerte de competencia ultraviolenta en el mercado de cocaína, porque todo el mundo sabía que el rato que cae un cargamento es porque alguien sabió. Entonces rompió el código prisionero que nadie colabora con la ley. Ese es uno de los factores, no es el único, pero es importante porque si usted ve, llevamos 3 años de crisis y lo primero que se dijo, y lo primero que ha dicho, por ejemplo, la Alianza contra las Prisiones, es que la policía debe salir de las cárceles. La policía no está
preparada para rehabilitar gente, está preparada para combatir el crimen. Entonces, para mí, básicamente, ninguna de las recomendaciones que se han hecho, tanto desde la sociedad civil, que ha tenido trabajo penitenciario, como de las instituciones internacionales que han hecho varios diagnósticos, se ha cumplido en realidad. Lo que siempre escuchamos es: vamos a comprar más tecnología, vamos a construir más cárceles y vamos a hacer un censo. Pero realmente no hemos atendido el problema. Y ahora el problema que tiene es que esa lógica penitenciaria, esa lógica en donde inteligencia policial es clave de entender el trabajo que hizo en cárceles, se trasladó afuera. Y toda la fábrica social de afuera funciona. O sea, usted va a los barrios en Guayaquil o va a los barrios en Esmeraldas o incluso en Quito y tienen la misma lógica de dame información y yo te dejo hacer ciertas cosas o te doy ciertos privilegios. Entonces creo que mientras no cambiemos esa lógica, mientras que el gobierno no se dé cuenta que la gestión policial de los problemas sociales y de los problemas políticos es un error, vamos a seguir viendo muertes y el incremento de la violencia. Doctor, buenos días. Nuevamente le saluda Belkis Sánchez. Sobre la base de este análisis de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos meses o últimos años y los diagnósticos, como usted viene a hacer referencia, ¿podemos afirmar que el Estado ha perdido totalmente el control en las cárceles y aún en las calles, tomando en cuenta también lo que usted refería, estos episodios de violencia y enfrentamientos entre bandas en varias zonas de Guayaquil y en la provincia de Esmeraldas? O sea, lo que vemos básicamente es que el gobierno, entendido como la parte civil, ¿no es cierto?, que está a cargo del Ejecutivo, no solo ha perdido el control de las cárceles, sino que no tiene control de las decisiones de seguridad. Es decir, a partir de 2019 lo que usted ve es que hay una gran separación entre, y esto pasó justo con la ministra de entonces, Rom, que básicamente era: a mí me interesa la política y la policía se empieza a encargar de toda la parte de seguridad y de la política de seguridad. Entonces, lo que usted tiene ahora es que muchas veces el gobierno no está definiendo la política ni penitenciaria ni criminal, sino que es la policía, y la policía sigue aplicando la misma receta. Entonces, creo que el problema es que seguimos con un acercamiento equivocado y seguimos aumentando la narrativa en ese acercamiento equivocado. Entonces, el gobierno ofrece más policías, vamos a incrementar el pie de fuerza, vamos a combatir más la lucha de las drogas. En realidad, lo que vemos es que los problemas son distintos. Recientemente veía una entrevista en su medio, ¿no es cierto?, en donde claramente decían: no podemos solucionar problemas estructurales con políticas policiales. Y eso es lo que se está intentando hacer. Entonces, algo que sí descubrimos en Caleidos, y esto fue con la creación de la plataforma Etnodata en 2019, porque lo que necesitábamos saber es por qué habían bajado los homicidios. Ecuador era un caso ejemplar de los homicidios. Y entonces lo que empezamos a ver era si eran las políticas de seguridad. Y algo interesante que sale en ese estudio es que, por ejemplo, la creación de UPCs no necesariamente bajaba el delito. Lo que bajaba el delito son otro tipo de obras. Entonces, ustedes pueden entrar a la plataforma, tienen una serie de mapas interactivos y entonces no podemos decir: no, es que el gobierno anterior tenía una buena política de seguridad o antes tenía una buena política de seguridad. Mi opinión es que las políticas de seguridad que hemos tenido en los últimos años han sido erróneas, pero lo que había en el gobierno anterior es que precisamente las que funcionaban para bajar la violencia son las políticas que atacaban problemas estructurales. Habían muchos menos delitos cerca de los colegios, cerca de donde se estaban construyendo cosas, donde el diseño urbano estaba siendo tomado en cuenta. Entonces, creo que eso está muy claro. ¿Por qué el gobierno no lo quiere aceptar? Esa es otra pregunta. Y justamente si esa receta que se ha venido aplicando no funciona, no ha funcionado, ¿cuál sería entonces la receta ideal precisamente para atacar los problemas de fondo en lo que tiene que ver con seguridad, en materia de seguridad? Lo que debemos entender es que la inequidad, entendida como una forma de violencia estructural, tiene una relación con estas violencias interpersonales. Es decir, si usted ve, uno de los fenómenos que nosotros estamos estudiando es el caso de las extorsiones. En el caso de las extorsiones, usted tenía vacunas
mucho antes de la crisis carcelaria, pero era básicamente unos sistemas de protección, donde la idea era: te voy a proteger de mí mismo. Esa era la lógica de la vacuna. Pero lo que ha salido actualmente, lo que usted tiene es una lógica, y esto lo estaba conversando con gente que yo trabajo desde 2004, que hice mi etnografía en el penal García Moreno, y una de las personas con las que yo trabajo, de mis colaboradores, me dijo: pero ¿no te has dado cuenta que lo que ha salido es la práctica del empeño? La práctica del empeño en la cárcel consistía en que cuando usted entraba, estaba ya endeudado. Era la forma en la que se producía plata en una cárcel. Entonces usted entra y para sobrevivir su vida, usted está empeñado, debe pagar. Entonces su familia debe dar plata. Esa práctica es la que estamos viendo que también está saliendo a las calles. ¿Qué se debe hacer? En mi opinión, lo primero es que debemos empezar una transición ordenada de la administración de las cárceles, de la policía, al ministerio que se está creando de la mujer y derechos humanos. ¿Y a qué me refiero con una transición ordenada? Es primero, no podemos pasarle todo el problema. Ya nos demostró la Comisión de Pacificación que seguir la misma lógica policial, que acercarse a los jefes de bandas, que además son informantes de la policía, que ellos hagan la paz, no funciona. Y debemos aprender de los errores que cometimos con la Comisión de Pacificación. Y más bien empezar a pasar a todas las personas, ¿no es cierto?, dejar a los que son informantes. O sea, la policía en eso debe entender que su labor de inteligencia está causando muchos más problemas de los que soluciona. Doctor, la Comisión de Pacificación que se armó por parte del gobierno del presidente Lasso para, de alguna manera, hacer un diagnóstico y analizar lo que está pasando en las cárceles, ¿sirvió de algo? Y le hago esta pregunta, ¿por qué? Por la manera como renunció Nelsa Curvelo, que estuvo al frente de esta comisión. A la propia Nelsa Curvelo la entrevistamos en este espacio en varias ocasiones, y ella justamente expresaba su desencanto con lo que había ocurrido en el curso del trabajo de la Comisión de Pacificación. Eso por un lado, pero por otra parte, el hecho de que una comisionada está siendo incluso materia, o ha sido materia de una denuncia presentada por las autoridades porque supuestamente ha tenido relación con gente vinculada a las mafias que dominan las cárceles. ¿Sirvió de algo esa comisión, doctor? Mire, yo creo que hay que entender el espíritu de la comisión primero. El espíritu de la comisión, cuando fue creada, es básicamente lo que querían usar es una metodología que se usó en el proceso de desmovilización de las naciones o pandillas, que se usó exclusivamente con los Latin Kings y con los Nietas durante el gobierno de Rafael Correa. Hay varias evaluaciones de ese proceso que eran positivas, y habían varias críticas también a ese proceso. Pero se intentó aplicar esa metodología. Cuando a mí me consultaron las personas que trabajaron en ese proceso, ¿cuál era mi opinión? Mi opinión era, y sigue siendo, que la metodología en sí mismo no es el problema, pero cuáles van a ser tus interlocutores. Y el problema que ellos tenían, que no había con los Latin Kings o con los Nietas en esa época, es que los jefes de las bandas prisioneras de aquel entonces eran informantes de la policía. Entonces, ¿con quién estás negociando? Estás negociando con alguien que también está negociando con la policía. En mi opinión, el gran problema que tuvo la comisión es seguir en la lógica de la policía, que es básicamente negociar la paz con las bandas, o negociar ciertos niveles de no violencia o de calmar la violencia. Y eso creo que fue el error. Sobre la comisionada, el problema para mí más grande es que la comisionada de hecho fue la invitada por la Policía Nacional. Es el viceministro Max Campos, que había trabajado con ella en cuestiones de seguridad, quien la invita, y ella fue la más cercana al SNAI. Entonces a mí me sorprendió mucho que después sean las propias personas de la policía, y no hemos oído nada del exdirector del SNAI, que ahora es el director de antinarcóticos. A mí me parece más bien que haber entregado a la prensa, ¿no es cierto?, unos informes de inteligencia, otra vez que vemos el problema, simplemente no hacía mucho sentido. Es porque la comisionada más cercana al SNAI ahora está siendo cuestionada por el propio SNAI y por la propia policía. Y aquí también vemos una actitud de la policía en donde se saca un general en servicio activo, se pone un general en servicio pasivo, que es volver al modelo que teníamos con Moncayo. Y realmente yo creo que lo
incluso para el bienestar institucional de la Policía Nacional, porque la crisis carcelaria se ha convertido en una crisis policial, es dejar la administración de las cárceles. Entonces, en el caso de la comisionada, mi opinión es que vemos otra vez cómo está funcionando inteligencia policial y creando más problemas. Sobre la administración de las cárceles, ¿quiénes deberían estar al frente? ¿Civiles? ¿Coincide con este criterio? Sí, completamente. Deben estar al frente personas que conocen de rehabilitación social y deben estar al frente gente que tenga clara la película. ¿En qué sentido? Y esto lo han repetido las colectivas feministas muchas veces como Mujeres de Frente, la misma articulación que es la Alianza contra las Prisiones, y es que debemos despoblar las cárceles y abolir los delitos de pobreza. Porque básicamente lo que estamos haciendo es brindarle a estas bandas, fomentadas por el propio Estado, un espacio de reclutamiento. Un espacio de reclutamiento donde, recordemos, el 42% de las personas encarceladas en el Ecuador son jóvenes sin educación. ¿Qué significa, perdón doctor que le interrumpa, qué significa eso de abolir los delitos de pobreza? Hay muchos delitos, y este es un estudio que ha hecho Mujeres de Frente por los últimos 20 años, que tienen que ver con delitos de poca monta, que tienen que ver con robos de poca monta. Si usted se pone a ver realmente quiénes integran las bandas y los delitos por los que entran, no necesariamente son gente que entra por delitos de narcotráfico. De hecho, la banda de los Lobos, que es bastante conocida y grande ahora, creo que sobre todo, si no estoy mal, es en la Tacunga, que nace completamente en la cárcel. Y su primer líder no estaba por delitos de narcotráfico, no era una persona que venía de la industria, venía de otro tipo de criminalidad. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos permitiendo extender el crimen organizado relacionado con el narcotráfico en las propias cárceles. Y les estamos dando a un montón de jóvenes, alimentando este sistema perverso con un montón de jóvenes que no necesariamente vienen de las bandas. Entonces, ese es un problema y esto ha creado un círculo muy, muy grave, ¿no es cierto? Hemos visto que cuando sale un policía a decir tenemos 5,000 tiguerones en Esmeraldas, tenemos 1,500 adentro, es removido. Porque estamos tan preocupados de la imagen institucional, estamos tan preocupados, lo que le decía, de esta democracia que parece una guerra entre bandas, que lo que no estamos haciendo es viendo que no se va a solucionar con políticas policiales. Entonces, hay un estudio que se lo puedo enviar si usted desea, en donde hay un listado del inventario de delitos creados por el COIP en 2014 que deben ser suprimidos. Entre esos también, y este es el otro movimiento social al que creo que debemos prestar atención, que es el movimiento canábico del Ecuador, ya estamos en el proceso de regularización del cannabis y de la marihuana en Ecuador. Pero ¿qué pasa? La policía siguió criminalizando a los cultivadores pequeños. Entonces, el gobierno anterior, en el caso del presidente Moreno, estaba negociando con la industria cómo iban a generar la regulación del mercado del cannabis, mientras la policía seguía deteniendo a gente por tener plantas de marihuana. Y lo sigue haciendo. Entonces, creo que a eso me refiero, con que las personas no solo tienen que ser civiles, sino deben saber que la mejor policía y la mejor rehabilitación social es la que está enfocada en la transición de la persona que entra a la cárcel y va a salir. Entonces hay que trabajar con las familias. CDH Guayaquil tiene un trabajo estupendo con las familias y nos puede enseñar mucho de qué es lo que se necesita. Las familias necesitan trabajo, necesitan asistencia psicológica. Recuerde que vamos 9 masacres y las personas en este momento han sufrido un trauma increíble, que también sufren los ciudadanos fuera por la violencia que incrementa en cada una de las ciudades. Entonces, para mí, según la arquitectura institucional que tenemos, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos sería el mejor lugar para que se encargue de la rehabilitación. La transición es la que debe ser ordenada. Doctor, y una cosa adicional, a propósito de una inquietud que uno de mis amigos y colegas además y que siempre nos sigue, que es Andrés Relicia, plantea, y me parece interesante porque yo hace un par de semanas llegué incluso y le expresé a la audiencia, he llegado a pensar, tal vez el equivocado soy yo, pero he llegado a pensar que al Estado no le interesa solucionar la crisis carcelaria. O sea, no encuentro otra explicación como durante 3 años no le encontramos
la alternativa a lo que está pasando. Más allá del no saber cómo hacerlo. Claro, y acá me pregunta Andrés, y plantea esta inquietud. ¿Es descabellado pensar que algún o algunos sectores dentro de la misma institucionalidad, por ejemplo la policía, no le interesa que llegue la paz a las cárceles y mantener el status quo? ¿Es loco esto, doctor? Bueno, no creo que sea loco, y lo que sí creo que debemos entender es también la crisis policial que está atravesando en este momento la institución, ¿cierto? Y tiene que ver, y por eso si usted ve en declaraciones y los debates a propósito de la policía, se empieza a oír cada vez más lo del 30 de septiembre. La policía se ha fraccionado por dos modelos de gestión política que en mi opinión son errados en materia de seguridad. En el modelo de la presidencia, durante la presidencia sobre todo de Rafael Correa con el ministro Serrano, hubo un exceso de intervención de el ministro particularmente en el trabajo operativo de la policía. E incluso se crearon, recuerdo yo, cuando fui profesor de la Escuela de Estado Mayor y conversamos sobre el 30 de septiembre, se habían creado formas de degradar al policía. La policía se sentía invadida. Y el otro modelo, que es el modelo del presidente Lasso, que es en cambio dejarle hacer a la policía lo que quiera. Ninguno de los dos modelos sirve. Porque si usted interviene mucho en lo civil, ¿no es cierto? Si la política se mete mucho en la policía se termina politizando y inteligencia policial termina haciendo cosas que no deberían hacer porque no es para guardar el orden. Si usted le deja a la policía, que es lo que nos pasa ahora, ¿no es cierto? Si usted le deja a la policía definir las políticas de seguridad, lo que tenemos es un gobierno completamente incapaz de entender las lógicas de la propia institución y de entender por dónde debe ir las cosas. Entonces, dentro de esto, sabiendo que la policía está fragmentada, está encerrada por dentro, y que esto lleva varios años, obviamente va a haber gente que tenga intereses de continuar con la política antidrogas, porque en eso se formó, eso es lo que considera que se debe seguir haciendo, mientras otras consideran que no, que debemos parar la política antidrogas. La segunda cosa es que la Policía Nacional es una institución culturalmente muy parecida al resto de instituciones. Yo cuando hablaba con mis estudiantes de la Escuela de Estado Mayor les decía que como antropólogo lo que más se me parece a la Policía Nacional en el Ecuador es la academia. En la academia, como en la policía, usted tiene generales que tienen sus preferidos y la gente adquiere los puestos que necesita porque es el preferido del general y tiene estas formas de evitar que los procesos de transparencia pasen. Entonces, es una lógica de patrón-cliente que hay dentro de la policía. Y que si a pesar de que usted tiene un orden regular, digamos, una estructura muy jerárquica, en las normas informales de cómo se gestiona esa institución, las cosas se manejan de otra manera. Correcto, doctor. Le quiero agradecer por su gentileza de aceptar esta entrevista y sobre todo ilustrarnos con su criterio y su conocimiento sobre lo que está pasando a nivel de inseguridad y también de la crisis carcelaria. Doctor Núñez, un abrazo. Que tenga una buena mañana. Hasta luego. Una buena mañana. Gracias a nuestro invitado, al doctor Jorge Núñez, que ha estado con nosotros. Él es antropólogo, cofundador de Caleidos y miembro de Contraprisiones, con esta mirada a lo que está pasando en el sistema de rehabilitación social. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.